Muy bien, regresemos al libro de Efesios y vamos a ver más adelante al cuerpo de Cristo. Probablemente los versos claves en este libro de Efesios están en el capítulo 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos dejado ahí en unos momentos atrás. Continuemos. Así como él continúa describiendo esto, la iglesia en Éfeso la describe como el cuerpo de Cristo. Y no está limitado a ellos, sino que se extiende a toda la iglesia, a todos nosotros. Y lo describe aquí, que ellos como creyentes individuales y como miembros individuales del cuerpo de Cristo, debemos encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Veamos Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí está describiendo que tenemos un lugar en Cristo Jesús, y hemos sido levantados con Cristo, y nos hemos sentado con Él en lugares celestiales. Este libro nos dice probablemente mucho quiénes somos en relación con Cristo Jesús, que cualquier otro libro, y hay muchos de estos pasajes que tratan con esto. Veamos el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se trata de nosotros, se trata de Él. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él describe lo que somos y somos su hechura. Una traducción dice, somos su tapiz. En otras palabras, y Dios está entretejiendo todo. Es un cuadro muy interesante de ser como un tapiz, la vida cristiana. Por fuera se muestra y se muestra a todo el mundo. Se muestra toda la belleza que Dios está haciendo. Somos su hechura. Y cómo Él está trayendo la perfección de ese cuadro. Pero ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué sabemos acerca de la parte de atrás? Ahí donde la persona que está haciendo el tejido muestra las hebras y pone los nudos y los estira. Es un poco tosco en la parte de atrás, pero la parte de adelante, que da la cara al mundo, tiene un cuadro hermoso. Entonces, tú puedes saber que hay muchos nudos y hay finales que no están sujetos. Así como Dios está obrando, está describiendo cómo calzamos en el cuerpo de Cristo. Tú eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tiene una buena intención. Dios está planeando traer a la unidad a todos estos individuos y traer todas estas hebras individuales en este tapiz, y nos teje juntos y hace un cuadro hermoso. Nadie por sí mismo tiene un cuadro hermoso, pero si nos unimos en ese tapiz, esa es la imagen que Pablo usa y esa comparación para comparar el cuerpo de Cristo, y muestra cómo venimos todos juntos, judíos y gentiles, aquellos que estaban ya en la fe y otros que son nuevos en la fe. Todo esto trabaja unido, y la manera como caminamos esto es, por supuesto, es en el amor práctico de Dios, porque tenemos que hacerlo en la tierra. En el capítulo 3 habla de este misterio que ha sido revelado a nosotros, y dice: yo he venido a revelar ese misterio, y Dios ha abierto esa puerta a todos nosotros. En el capítulo 4, 5 y 6 habla de cómo caminarlo, hacer las cosas que tenemos que hacer. Capítulo 4, verso 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, individuo, y a cada uno se nos ha dado un don. Y Dios está obrando en cada uno y estamos trabajando todos juntos. Y así va a ser funcionar la iglesia. Aquí dice, eso es lo que el Señor está trayendo a la unidad. Y tenemos que trabajar como un cuerpo, porque estamos en un espíritu. Y eso es lo que viene al capítulo 4, verso 11. Y dice, Dios dio dones a los hombres, unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué dio todos esos dones? A distintas personas les dio diferentes dones. En el verso 12 citamos esa primera parte. Esta es la razón por la que nos ha dado esos dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres. Dice, y todas estas cosas que están sucediendo en nuestra vida. El verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Él dice, cada parte del cuerpo, cada ligamento tiene que obrar firme, tiene que obrar concertadamente. Si no, no tenemos el cuerpo, no funciona así. Entonces, ¿dónde tú calzas en ese cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Si todos somos individuales y tenemos diferentes dones y llamados, entonces Dios ha puesto esto aquí para que podamos ser edificados, para que seamos edificados juntos. El acero afila el acero. Tenemos que estar juntos. Si estamos en nuestros propios pequeños grupos, vamos a terminar como los colosenses, en herejías, porque no reconocemos la palabra de Dios. No le escuchamos toda la palabra de Dios. Necesitamos esa relación. ¿Dónde perteneces? Me gusta hacer codo a mí, porque sin el codo no te alimentas. Y con el codo haces llegar la comida a la boca. A mí me gusta hacer el codo. ¿Dónde es tu lugar? Porque hay un lugar para ti. Muchas veces la gente tiene la idea, no sé dónde es mi lugar. No sé si tengo un lugar. No sé si puedo ayudar. Ese es lo que Satanás quisiera hacer. Quiere aislarte. Y yo estoy poniendo esto en tu vida. Tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. No estás perdido. Pero si no estás haciendo lo que Dios quiere hacer, tú tienes que descubrir qué es lo que tienes que hacer. Y tienes que ir ahí a la obediencia a la palabra de Dios, porque tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. Él dice que tienes. Yo no he hecho esto. Si yo lo hubiera inventado, quizás los dejaría a ustedes fuera, algunos de ustedes. Pero Él no hace eso. Él es más grande de lo que somos. Y dice, cada uno de nosotros tiene un lugar, de todo el cuerpo unido entre sí por todas las coyunturas. Se ayudan mutuamente. Y Dios te va a bendecir por eso. Yo te animo. Y eso es lo que el libro de Efesios tiene ese propósito. Que Dios tiene el propósito de que el cuerpo funcione concertadamente. Hay otra sección. Otra vez empieza a entrometer. Aquí en el capítulo 5. Cuando dice, esposas, sométense a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas. Y no voy a ir por toda la enseñanza. Ahí está hablando de todos estos temas. Hijos, obedezcan a sus padres. Siervos, obedezcan a sus
amos, y ahí están todos estos temas que son prácticos. Y hay otra sección que es común y estamos familiarizados en el capítulo 6, es la armadura de Dios. Efesios 6 dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, el casco de la salvación, los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, y creo que he dejado fuera, el cinturón de la verdad. Todos los distintos aspectos, y las relaciona como una armadura natural. Y otra vez, ¿qué estamos viendo? Que está protegiendo el cuerpo. Todo el cuerpo está involucrado en esto. Todo, desde el yelmo de la salvación, Cristo es la cabeza y la salvación viene de Cristo, y alrededor de todo el cuerpo nos da todo lo que necesitamos para funcionar como un cuerpo. Y aquí lo menciona en el capítulo 5. Todo esto está pasando en las áreas celestiales, pero también tenemos que tratar esto en la tierra. Sabemos, porque Él ya ha predicado esto, que batalla no es carnal. Y aquí, esta armadura no es carnal. La armadura es espiritual. La verdad, la justicia, la salvación, el evangelio, todas estas áreas son espirituales. La espada del Espíritu no es una espada simple, es algo espiritual. Todo esto está diciendo, si queremos ir a las áreas celestiales, pero tenemos que funcionar en el cuerpo. Es nuestra tendencia natural de ponernos en desacuerdos en el cuerpo, pero si nosotros concertamos esto y dejamos que el Espíritu Santo nos dirige a la cabeza, que es Cristo, la cabeza nos va a dirigir en la situación correcta. Hay una historia que Bill Cosby le gustaba decir, y la batalla que hay en la mente y el cuerpo, y en la noche se levanta y está yendo por el pasillo al baño, y la mano empieza a estirarse para prender el interruptor. Y la mente le dice, yo conozco mi camino, no enciendas la luz. Y la mano dice, ¿qué? Y la mente otra vez dice, no prendas la luz. Y ahí estamos arguyendo en el cuerpo unos con otros. Y la mano quiere encender la luz. Y está extendiéndose a prender el interruptor. Y la mente dice, no, yo no necesito la luz. No enciendas la luz. Y los dedos del pie dicen, enciende la luz. Enciende la luz. Ellos saben, necesitamos todas estas áreas funcionando. De todo lo que necesitamos hacer. Y si lees el libro de Efesios, tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. Y es un lugar importante. Y Dios quiere usarte. Ahora, Filipenses. ¿Estás listo para saltar a Filipenses? Ese es el último de los libros que es escrito en la cárcel. Filipos es una ciudad romana modelada conforme a Roma. Y en Hechos 16 nos cuenta la historia. Pablo, Silas y Timoteo, que estaban en Filipos. Y es ahí en Filipos donde se levanta esta sierva llena de ese demonio, con ese espíritu de adivinación, y ella decía que son hombres de Dios, y Pablo reconoce, era un espíritu inmundo, y se da la vuelta y lo echa fuera de ella, y se levanta un alboroto, y con la adivinación ella hacía ganar dinero a sus amos, y a otras personas en la iglesia, y se enojaron de que había echado el demonio de ella. Y entonces, como es usual, se levanta un tumulto y acaba en la cárcel en Filipos. ¿Y te acuerdas lo que sucedió en la cárcel? Estaban ahí en medianoche, estaban sentados. Y Pablo dice, cantemos una canción. Y empiezan a alabar a Dios. Y hay interesantes historias de lo que se pudo haber dicho ahí. Entonces, la escritura nos dice que estaban cantando alabanzas en medianoche en la cárcel. Y no es típico
en esa situación podemos cantar blues, pero estaban cantando alabanzas. Viene un terremoto y las puertas quedan abiertas y fueron liberados. Aleluya, Dios los liberó. Pero hay una situación diferente. El carcelero viene para ver qué estaba pasando. Y él era responsable de toda esta gente. Y Pablo le dice, no te preocupes, estamos todos aquí. Y el carcelero dijo, eso no es normal. Los prisioneros generalmente se escapan. ¿Por qué están todavía aquí? Y Pablo les dice, estamos aquí con un propósito. Estamos aquí con un propósito. Y ese propósito, esa noche, era que se salven el carcelero y toda su familia. Y el carcelero y toda su familia reciben la salvación. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel. Esa es la primera cárcel que fue sacudida con una canción. Y esa es una broma. Yo sé, esa broma es tremenda. Y aquí lo que sabemos acerca de Filipos, que la iglesia ha sido probablemente muy fiel. Y ahí esa iglesia creció así como resultado de la estadía de ellos aquí. Y aquí Epafrodito entregó la ofrenda en el chapter 4, capítulo 4, verso 10. Y dice ahí, estoy en el libro equivocado. Ese es el problema. Regresemos a Filipenses. Sí, estaba viendo la otra escritura. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Qué estaba hablando aquí? Ustedes tenían cuidado de mí. Veamos el verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Epafrodito había traído la ofrenda y dice, yo sé que ustedes tienen cuidado de mí, pero les faltó oportunidad para enviarme otra ofrenda. Pero ahora estoy gozándome porque ustedes han hecho bien en compartir en mi tribulación. Eran fieles en enviar ofrendas, pero porque estaba en la prisión, quizás no podían hacerle llegar ofrendas para ayudarlo. Pero probablemente ellos querían bendecirlos. En un sentido, los filipenses y la carta a los filipenses es una carta de agradecimiento por las ofrendas. Oh, yo aprecio mucho lo que ustedes han hecho. Y hay algunas advertencias y correcciones en este libro. Pero primeramente es una nota de agradecimiento y de aliento a la iglesia de Filipenses. Se la conoce como una epístola de gozo. Veamos capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Capítulo 4, verso 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Está describiendo el gozo. Entonces la carta que les escribe a los filipenses es diferente a las otras. No está refutando herejía, les está diciendo gracias por tu bendición y nos regocijamos en el Señor. Ustedes han completado mi gozo. Yo estoy feliz de que estén sirviendo a Cristo como les he enseñado que lo hagan. Capítulo 1, regresemos al verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay otro mensaje aquí. No se preocupen. Si yo estoy en prisión y si muero, voy a estar mejor. Pero para mí vivir es Cristo. Yo quiero vivir porque puedo hacer más para el Señor. Pero si muero, voy a estar mejor. Es una ganancia para mí. Todo va a ser mejor. Y usa la palabra gozo y regocijarse 18 veces en estos 4 capítulos. 18 veces habla acerca de gozo y regocijarse. Por eso es que la llamamos la epístola del gozo, porque es tan gozoso y se regocija en todo esto. No hay una estructura clara.
es difícil hacer un bosquejo de este libro porque va por varios pensamientos y tiene ese mensaje de gozo y de regocijarse. Y los frutos del gozo que nos apunta es si tú caminas como cristiano. Y son las virtudes cristianas de caminar. Y muestra cómo debería ser el cristiano, que tiene que tener gozo. A veces nos ponemos tristes. A veces nos entristecemos cuando algo va mal. Yo pierdo mi gozo cuando no estoy en buena relación con Él, como debería estar. Y Él dice, si estás haciendo lo correcto, vas a tener este gozo, vas a estar regocijándote y vas a hacer la manera normal en que vives. Y lleva ese mensaje a lo largo de todo este libro. Y no hay un bosquejo claro y una estructura clara. Entonces vamos con este mensaje de gozo. Y lo vemos en cada parte de la vida cristiana. En el mundo antiguo desechaba la humildad. El mundo antiguo veía la humildad como una señal de debilidad. Si veían a alguien humilde, lo menospreciaban. Y decían, es débil, no tiene nada. Ellos recompensaban el orgullo. Ellos recompensaban a alguien que decía, miren lo que yo he hecho. Y entonces, el mundo antiguo no es diferente del nuestro, del actual. Pero nosotros vemos que es lo mismo que lo que está sucediendo hoy. Nosotros recompensamos a aquellos que se golpean el pecho. Mira lo que he cumplido, lo que he logrado. He trabajado duro y he ganado a todos. Pero el cristianismo hace de la humildad una virtud. Y Pablo dice, tú tienes que ser humilde como Cristo fue humilde. Y si tú ves la palabra mansedumbre y describe a Cristo, es el fruto del poder. Puedes ser humilde porque no tienes que probar nada. No tienes que jactarte de nada. El poder está ahí. Jesús pudo haber extendido la mano y golpeado a todos los soldados, pero en humildad les permitió que lo crucifiquen para ganar una batalla más grande. Y la humildad es una virtud que debemos que vivirla. A veces tenemos problemas. Yo no quiero ser cobarde, no quiero ser débil, no quiero ser visto como que no puedo hacer esto. Pero a través de este libro aquí, Pablo nos habla acerca del hecho en el verso 5 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Y el mundo no entiende eso. El mundo dice, ¿cómo puedes ser el salvador del mundo y te dejas hacer crucificar? No entendían lo que estaba haciendo. No estaba haciendo cuál era el siguiente paso. Que él iba a salir de la tumba, iba a mostrar y conquistar una gran victoria. Él mostró más poder y más dominio propio cuando les permitió que le crucifiquen. Y como Jesús hizo esto, Él muestra esa relación que está ahí. Y las palabras que usa Pablo en este pasaje, en estos versos que hemos leído hasta el verso 7, en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Probablemente, de lo que podemos leer en otras partes, las palabras que están en esta sección de la Biblia pertenece a uno de los himnos que cantaba la iglesia primitiva. Y tomó estas frases Pablo
de una canción y dijo que cada rodilla va a doblarse y cada lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y también nosotros lo hacemos. Y era una canción en los tiempos de Pablo. Y era quizás uno de los himnos o canciones que cantaban en ese tiempo, en el principio del cristianismo. Entonces usa esto para enseñar este punto, este tema de humildad en la vida cristiana. Y nos dice que nos regocijemos en el Señor, no en la carne ni en otro aspecto, que tenemos que regocijarnos aún en este viaje que tenemos, en esta peregrinación. Veamos el capítulo 4. Lo leímos anteriormente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y les dice una y otra vez. Puedes regocijarte en las cosas que están sucediendo, en los problemas. Veamos el capítulo 3, verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si alguno de ustedes tiene otro sentir, Dios se los revelará. Y dice, este sentir hay en vosotros. Y lo dice otra vez, tengamos gozo en hacer este viaje. Vayamos a la meta. Veamos el capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor por ellos, que leímos ya esto. Me he gozado por ustedes. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. A veces citamos el verso 13 fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, yo sé cómo estar en necesidad y sé cómo estar en abundancia. No importa dónde esté, yo puedo hacerlo todo en Cristo que me fortalece. En tiempos difíciles, yo me gozo. Y si me guía por tiempos fáciles, me gozo. A veces pensamos que en los tiempos más difíciles, en los tiempos de prueba, son para ver si realmente creemos en Dios. Y es difícil también estar en esos tiempos oscuros y difíciles. Y mantener nuestra fe en Dios y nuestra confianza. Pero yo creo que es también un desafío igual de grande cuando todo nos va bien, todas nuestras cuentas están pagadas y el Señor nos está bendiciendo. Yo creo que ahí es difícil confiar en el Señor. Porque digo, todo me va bien. Entonces, cuando nos va bien, a veces nos olvidamos orar. Porque no hay nada por qué orar. Entonces, uno de los grandes pruebas es si vamos a continuar sirviendo a Dios y todo está bien. Entonces, Jesús dice, es difícil para el rico confiar en Dios. Yo estoy bien, no necesito nada. Él no dice que es imposible, dice que es difícil confiar en el Señor. Es difícil cuando todo está bien. Cuando estamos en batalla, sí entendemos que se necesita del gozo y Pablo dice, yo puedo hacer todas las cosas. Y he estado en cárcel, en agujeros, pero yo confío en el Señor. Y también sé confiar cuando todo está bien. Y ese es su mensaje en este pasaje. Yo me regocijo en el Señor siempre. Y digo, regocíjense. En medio de cada situación, regocíjense. No tienes que regocijarte porque estás en la situación. Te regocijas porque Dios te está sacando de esa situación. Estamos atravesando el valle de sombra y de muerte. No estamos en el valle o estamos yendo al valle. No es nuestra meta. Estamos, como dice el salmista, aunque yo ande por el valle de sombra de muerte. Pablo dice, Dios nos va a sacar. Y eso es lo que está hablando aquí. Él estaba atravesando situaciones de todo tipo y él dice, regocijémonos siempre. Y también dice, regocijémonos en el dar. Otra vez me estoy entrometiendo de nuestro bolsillo. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo Jesús
Veamos el verso 15 del capítulo 4. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ustedes me estaban entregando y me estaban dando. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él dice, yo sé que ustedes lo han dado. Y va a haber fruto que va a abundar en vuestra cuenta. Y él dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dice, todo lo que me dieron me ha bendecido y estoy caminando en esa bendición. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es otro pasaje que a veces lo citamos fuera de contexto. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿cómo esto funciona? Porque tú has bendecido a otras palabras, mientras tú has sembrado y has dado a otros. Porque has dado, Dios va a suplir todas tus necesidades. Esa es parte del pasaje aquí. A veces queremos recibir simplemente, como los niños, ellos solo quieren recibir. Y cuando nos dicen dar, ¿dar qué? No sabemos qué dar. Y estamos un poco titubeando al respecto. Y a veces nos cuesta meter la mano al bolsillo. Esa es una de las áreas más sensibles aquí. Y Pablo dice, yo los animo a que den, porque va a abundar en su cuenta. Y ustedes están haciendo lo correcto. Dios los va a bendecir. Y el mensaje aquí viene. Y lo que está diciendo, regocíjense. Regocíjense en su dar. Lo que les dijo a los corintios, sean dadores alegres, regocíjense. Qué lindo tener algo que dar para que abunde en nuestra cuenta. Dios nos ha bendecido en esto. Y creo que nos ha bendecido con este libro de Filipenses que dice regocíjese en todas estas áreas. Queremos ir a otra sección. Sigamos adelante. La siguiente sección, después que hemos dejado las cartas de la prisión, hay otro grupo de escritos que son las epístolas pastorales. Son los escritos de Pablo, pero él las escribe y las escribe a pastores, a Timoteo y Tito, que son pastores jóvenes en las iglesias que Pablo ayudó a comenzar. Entonces, enfatizan las responsabilidades personales del pastor y también las funciones públicas del pastor. No solo trata con las funciones personales, sino también los aspectos públicos en la iglesia local. A dos de sus compañeros más cercanos, Timoteo y Tito. Y aquí vamos a estudiar esto. Es muy interesante entender en este punto en mi vida. Llamamos a Timoteo y Tito jóvenes. Y cuando se refiere él, que nadie menosprecie vuestra juventud, le dice a Timoteo. Y se piensa que Timoteo era un ministro muy joven, pero cuando tú ves añadiendo los años desde que primera vez se menciona en la Biblia, desde que se salva, aquí cuando se refiere Pablo, más o menos Timoteo estaba en sus 40, quizás en sus 40 o a la mitad de sus 40. No es tan joven como pensamos, pero es joven en el Evangelio, porque Pablo se denomina como su padre. Y quiero pensar que Timoteo está a la mitad de sus 40 porque me hace sentir joven. Y me gusta y agrada esa relación. Estas cartas han sido probablemente escritas, 1 Timoteo y Tito, después de la primera prisión, del primer periodo de prisión de Pablo en Roma. Y luego se lo liberó. Y más o menos estaba en un arresto domiciliario. No estaba en prisión, él estaba libre.
Y sabemos esto por una razón. Ellos decidieron no tratar más con él y liberarlo. Pero salieron nuevas leyes por Nerón y Pablo fue puesto otra vez en prisión. Estas nuevas leyes prohibían el cristianismo. Entonces Pablo fue liberado por 1 año o 2 y luego regresó a la cárcel. Primera Timoteo y Tito se escribieron en ese periodo de libertad. Segunda Timoteo es cuando él fue puesto en prisión otra vez. Y no vamos a llegar hasta ahí hoy día. Vamos a ver Primera Timoteo y vamos a ver lo que pasó en este tiempo de libertad. Primero que nada hablemos acerca de Timoteo. Timoteo se convirtió bajo la predicación de Pablo en su primer viaje a Galacia. En Hechos 16, los primeros 5 versos, Lucas registra cómo se encontró Pablo con Timoteo y su familia. Y ahí es cuando Timoteo encuentra la salvación y recibe el evangelio. Hechos 16, si quieres escribir la referencia ahí. Ese es en el primer viaje misionero de Pablo a Galacia. Pablo en 1 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo se refiere a él como alguien muy cercano y había una relación muy cercana como su hijo. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 2, vuelquen algunas páginas, dice: a Timoteo, amado hijo. En esta segunda carta lo llama hijo amado. Entonces hay una relación muy cercana. Pablo tenía una relación personal con Timoteo porque lo conoce desde que era niño y lo guía en las cosas del Señor. Y Pablo también dice en 2 Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí, y le dice: en tu abuela, tu madre, tú tienes una herencia de fe, que yo veo esa fe, y la he visto, la he observado, y que vas a ser fiel a Dios, y vas a continuar en la fe, porque he visto estas cosas desarrollarse. Segunda Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De Pablo, de su abuela y de su madre. En todas estas cosas. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él le dice: desde que eras niño, pues fuiste criado en esto, y sé que tú sabes estas cosas. Lo que sabemos de Hechos 16, que su mamá era judía, era una joven judía, y su padre era griego. Y su padre era griego, era gentil, un hombre griego. Y la relación se desarrolla hasta que él encuentra la salvación, y es una relación especial. Entonces, Pablo tiene un entendimiento claro de la cultura, y sabemos que viajó con Pablo, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. ¿Qué dijo Pablo? Pablo está viajando con Timoteo, y Pablo va a Macedonia, y le rogué que se quedase en Éfeso para que no entren en error. Pablo lo asigna
como pastor en la iglesia de Éfeso y guía a estas personas y impide que no entren en error. Y el resultado de esto es que dejó a Timoteo en esta iglesia y se convierte en el pastor de esta iglesia, que se convierte en una de las iglesias más fuertes que hay en todas las iglesias que Pablo escribe. La iglesia de Éfeso es una iglesia fuerte. Y los otros aspectos ya hemos discutido en la iglesia en Éfeso. Timoteo es el pastor ahí, de esta iglesia. Entonces, ninguna duda, Pablo tenía que haber tenido gran confianza en Timoteo para dejarlo ahí. Y les dice, tú puedes impedir que entren en falsa doctrina. Y ministró ahí Pablo por 2 años. Y le dice, este es un buen lugar para que tú te quedes ahí. Pablo tenía gran confianza en darle esa responsabilidad a Timoteo. Pablo escribe a Timoteo por 2 razones. Voy a tomarme un tiempito para hablar de esto. Pablo escribe a Timoteo como persona y le dice, yo quiero que seas fortalecido personalmente. Y también le escribe como sus responsabilidades en el ministerio. Vamos a 1 Timoteo 1. ¿Y cómo le escribe a Timoteo? 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y verso 4 dice, no, ni presten atención a fábulas y a genealogías y todas estas cosas. Verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto les dice, hay esa tentación que quieres hacerlo por ti mismo. Tienes que permanecer en la fe. Entonces hay un consejo personal a Timoteo. Verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y lista algunos aquí. Himeneos y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y hay algunos que se han apartado y nombra a un par de personas. Pero Timoteo, yo te encargo. Esta es una de las palabras más fuertes en el griego. Yo te encargo. Él lo está quizás agarrándolo de los hombros y mirándolo directo a los ojos. Timoteo, y sacudiéndolo un poco. Esto que no te suceda a ti. Eso es algo muy personal. Y tiene que ver Pablo escribiendo a Timoteo y diciéndole, no dejes que esto te pase, hijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de alguien que ha estado en la fe por años y años y luego se ha metido en algún engaño o en alguna relación o en una situación de negocios y se apartan de Dios y queremos agarrarlos de los hombros y mirarlos a los ojos y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Eso es lo que hace Pablo con Timoteo, algo muy personal. Timoteo, no dejes que estas cosas te pasen. A veces quieres hacer eso, sacudirlos, sopapearlos, quizás darles una patada, pero restaurarlos también. Y le dice, no dejes que esto te suceda, no te apartes de tu fe. Tienes que mantenerte en lo que crees, porque son importantes. Veamos en el capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Timoteo le dice, mantente en lo que tú crees. Y hay una relación muy personal.
En el capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y les dice, Timoteo, tienes que tener cuidado de tu vida. En el capítulo 6 hace lo mismo, verso 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Ves cuán personal es esto? Le escribe a Timoteo personalmente, Timoteo, mantente. Y les digo a todos ellos, a todos ustedes, que regresen y lean esta epístola. Tienes que mantenerte en lo que creíste. Tienes que regresar a lo que creíste y tienes que mantenerte fuerte en la fe. Y ahora, no solo Pablo escribe a Timoteo, sino de una manera personal, sino también le dice acerca de sus funciones como pastor y las responsabilidades de la iglesia. Como pastor, tiene muchas responsabilidades. En el capítulo 2, verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Tú tienes que estar orando por todos en tu comunidad. Si estás pastoreando una iglesia, no solo tienes cuidado del rebaño, sino a toda la comunidad. Ora por los reyes, por los líderes. Y continúa diciendo esto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Estamos pastoreando a todos. Y tú encuentras que esto es verdad. Aquellos de ustedes que han sido llamados a pastorear, no solo pastoreas la iglesia que tienes, y la gente que escucha tus sermones el domingo en la mañana. Si te llegan a conocer, van a venir a ti. Y yo he estado aconsejando a mucha gente fuera de nuestra iglesia, porque esta gente va a venir con sus necesidades y pastoreas la comunidad. Tú pastoreas al jefe de la policía, al alcalde, a los bomberos, a todas estas personas que vienen a tu vida. Dios te da la oportunidad de ministrar, aunque no vengan a tu iglesia. Pastores, den gracias en todos los hombres. Capítulo 3 dice, le da instrucción, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O ser obispo, pastor, desea buena obra. Un obispo debe ser irreprensible, y sigue una lista por varios versos. En 1 Timoteo 3, él describe lo que un obispo, un líder tiene que ser. En el verso 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, y empieza a hablar toda una lista. ¿Cómo tienen que ser los diáconos? Entonces está dando a Timoteo toda esta instrucción. Mira cómo tiene que ser la iglesia. Estas son las cualificaciones que tienen que ser tenidas por los líderes. Pastores, sepan estas cosas, estudienlas, vivan por ellas. No pongan gente en posición de liderazgo que no tengan estas cualidades. Si no, vas a cosechar los problemas. Sigue estos lineamientos que están escritos para la iglesia y traten con estas cosas. En otros lugares también le dice acerca de las viudas, cómo cuidarlas, cómo honrarlas en tu iglesia, cómo tratar con los ancianos y los líderes y todos estos temas de la iglesia y las responsabilidades en la iglesia. Es difícil de separar la responsabilidad personal como pastor y de su responsabilidad pública como líder de la iglesia, porque hay muchas veces, porque tu vida individual y tu vida pastoral se unen. Entonces tú puedes decir, yo quiero mantenerlas aparte. Lo haces. Tienes que cuidar de tu familia, pero muchas veces las responsabilidades como pastor y de ti como persona se van a unir en la iglesia para que tengas la habilidad de pastorear una iglesia. Cuando delegas, cuando los amas,
cuando ves que esto suceda. Pablo dice a Timoteo que organice su iglesia, la administración, para que tú trates con los temas organizacionales. Y eso es lo que Pablo está hablando a Timoteo. Ten cuidado de ti y ten cuidado de la iglesia. Y si tú haces eso, Dios te va a bendecir. Amén. Y eso es lo que trata 1 Timoteo. Vamos a terminar aquí. Dios los bendiga.